De esto es que ustedes conozcan todo lo que rodea a la estadística que se envuelve en los procesos electorales, pues su importancia creo que resulta clara. ¿Podemos empezar con Patti? ¿Sí? Perfecto. Patti es actuario egresado de aquí de la facultad, ella está en el IMAS y ha participado en los conteos rápidos convocada por el ahora INE, ¿verdad? Sí, ahora INE. Entonces, cuéntanos, Patti. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí hasta estas horas. No creo que llevan toda la mañana. A mí me invitaron a participar en estas cuestiones de conteos rápidos desde el año 2003, ya hace una serie de años, 15, ¿no? Un poquito menos, 12 años eso. Entonces, quiero platicarles cuál es mi experiencia en conteos rápidos y cuál es el papel que tiene la estadística en estos conteos rápidos, que es fundamental y que además es un área de trabajo, y un área de trabajo muy importante y muy importante para el país y para la sociedad. ¿Okay? Entonces, antes que otra cosa, les voy a decir qué es un conteo rápido para que quede claro la definición, ¿no? En términos generales, es un ejercicio estadístico que con base en la información de las votaciones de una muestra aleatoria de casillas, proporciona estimaciones de los resultados electorales la misma noche de la elección. O sea, como su nombre lo indica, esto hay que hacerlo rápido, ¿no? Y rápido y bien. ¿Okay? Entonces, ¿desde cuándo empezaron estos conteos rápidos? Empezaron, le estuve rascando un poquito a la historia de los conteos rápidos con la gente que estuvo involucrada y empezó más o menos el más oficial en 1997. Se hizo un conteo rápido para jefe de gobierno del Distrito Federal, que fue cuando ganó Cárdenas. Este conteo rápido no se dio a conocer los resultados al público, sino que fue exclusivamente consumo interno del entonces IFE. Ya en el año 2000 ya se organizó un conteo rápido para elección para presidente y en esta ocasión el IFE, entonces IFE, Instituto Federal Electoral, contrató a 3 empresas para que realizaran 3 ejercicios de conteo rápido. Estas empresas hicieron todo el trabajo de campo, se les dio la muestra de casillas, hicieron el trabajo de campo, hicieron estimaciones y aún así un comité técnico formado por académicos hizo sus propias estimaciones uniendo toda la información y es lo que se dio a conocer en la noche de la elección del año 2000, cuando ganó Fox. Ya en el año 2003, para elecciones intermedias, es decir, para Cámara de Diputados, el IFE decidió organizarlo por sí mismo, por él mismo hacer todo el trabajo de campo y hacer toda la recolección de la información y también con un comité técnico hacer las estimaciones y dar la configuración de la Cámara de Diputados. Debo decirles que es muy diferente un conteo rápido para elegir presidente que un conteo rápido para una Cámara de Diputados. En realidad, la Cámara de Diputados son 500 personas, 300 que son elegidas por voto en cada uno de los 300 distritos del país y 200 que son elegidas por representación proporcional, considerando la votación nacional. Entonces, es muy diferente, desde el punto de vista técnico es mucho más complicado un conteo rápido para Cámara de Diputados, pero aún así nos aventamos. Y nos aventamos, y déjenme decirles, entonces, a mí no me invitaron, ¿no? Yo era asistente, yo entré ahí desde ayudante, ¿no? Entonces, yo era ayudante del doctor Raúl Rueda, de Limas, e hicimos una estimación bayesiana que nos salió preciosa, ¿no? No puedo decir que no, salió preciosa. Entonces estaba el doctor Ignacio Méndez también, que hizo una estimación clásica, el doctor Federico Reilly, que hizo una estimación fiducial. Fíjense, con la misma información, con la misma muestra, se hacen con tres enfoques diferentes las estimaciones. Por supuesto que los resultados son completamente comparables, deben serlo,
si se hicieron bien las cosas. De todos modos, esto nos da de alguna manera nos da la confianza de que lo que estamos haciendo está bien porque está hecho desde diferentes puntos de la estadística. ¿Okay? Entonces, en ese 2003 se organizó por el IFE, como les decía, ellos hicieron todo el trabajo de campo y esto es fundamental porque tienen una cantidad de recursos humanos. Están lo que se llaman CAES, que son capacitadores, asistentes electorales. No sé en 2003 cuántos había, ahora en 2015 había alrededor de 40,000 en toda la República Mexicana. Es decir, a cada uno de los CAES le toca entre 2 y 4 casillas a su cargo. Estas personas están ahí, se les avisa unas horas antes que está su casilla en muestra y entonces tienen que ir a la casilla. Pueden entrar, porque es personal del IFE, pueden entrar, esperar a que se haga el recuento de la votación, esperar a que se llene lo que se llama el acta de escrutinio y cómputo y mandar esa información. Entonces, el IFE, ahora INE, tiene una ventaja fundamental para los conteos rápidos en comparación de otras casas encuestadoras. ¿Sí? Tiene mucha más gente, le sale prácticamente gratis hacerlo, puede tener tamaños de muestra mucho más grandes y la información llega mucho más rápido. ¿Okay? Entonces, eso fue en 2003. En 2006 se organizó para la elección presidencial. Ahí sí estuvo otra vez el doctor Méndez, ahora estuvo el doctor Manuel Mendoza del ITAM, Rubén Hernández del ITAM, Guillermina Eslava, que está aquí en la Facultad de Ciencias, y otra persona, Cervera. Estaban ahí en el comité técnico, yo seguía como ayudante, en esta ocasión del doctor Ignacio Méndez, e hicimos una estimación clásica, considerando la forma clásica de muestreo para estimar quién ganaba para presidente en 2006. En 2009, que era la intermedia de Cámara de Diputados, no se hizo en ese momento ningún conteo rápido. Nos pasamos a 2012, en donde otra vez se hace para presidente y están aproximadamente las mismas personas. Ahí sí ya me invitan a mí como miembro del comité técnico y estuvimos haciendo varios tipos de estimaciones. Fueron 3 estimaciones clásicas, que eran variaciones en la forma de estimar varianzas, una bayesiana y una que llamaron estimación robusta, que era sin considerar el diseño de muestra. Y en 2015 nos invitaron de nuevo a participar, ahora para las elecciones intermedias, y como les digo, es mucho más complicado técnicamente para elección de Cámara de Diputados. De todos modos, le entramos, estuvo Carlos Erwin también dentro del comité técnico y salieron las cosas bastante bien. ¿Okay? En todos los conteos rápidos, primero, comité técnico ha sido gente de la academia principalmente, que está poniendo todos sus conocimientos a la orden, digamos, de la sociedad. Eso es fundamental. Da certeza a las elecciones, un conteo rápido, y los resultados han sido maravillosos en todos los conteos rápidos que ha habido. Esa ha sido más o menos mi experiencia. El diseño de la muestra se diseña por el comité técnico, casi siempre ha sido estratificado, considerando los 300 distritos como estratos. A veces se ha considerado, además, el urbano, no urbano de las secciones electorales, y la forma de estimación es, como les había comentado, con los diferentes enfoques de la estadística. Entonces, para mí ha sido realmente una muy, muy buena experiencia, que además esto ayuda no solo a la sociedad y a dar certeza, como les decía, sino que me ayuda a mí personalmente y ayuda a mis alumnos. Yo doy clases en la especialización en estadística aplicada, que es parte del posgrado en matemáticas, y entonces como parte de los ejercicios que hacemos, los alumnos hacen conteos rápidos. ¿Sí? Tenemos la información que es pública de las votaciones de todas las casillas en las elecciones pasadas, es completamente pública,
y entonces organizamos un conteo rápido y se les explica y ellos lo hacen y lo programan y lo entienden y se ve, digamos, la maravilla que es la estadística en este campo y en todos los campos en donde se aplica. Entonces, por supuesto, yo los invito a que consideren a la estadística como medio de vida para que estudien a lo mejor un área de estadística en la facultad y un posgrado también en estadística. ¿Okay? Muchas gracias. Creo que a lo mejor sería bueno redondear un poquito con la parte de los conteos rápidos antes de que nos platiquen un poco más sobre las encuestas. Bueno, como tú prefieras. Bueno, a ver, bien. Bueno, primero me presento y agradezco mucho a Jaime el habernos invitado. Soy egresado de aquí de la facultad, soy actuario y qué bueno lo que dice Patricia, que en la especialización les enseñan a usar datos. Yo cuando salí de la facultad, lo único que me sabía eran los ejercicios de los libros, que ahí te dicen quién es la X, quién es la Y y lo que hay que hacer. Jamás vi una sección electoral, cómo se conforman, una JEP, encuestas del INEGI. Salí a aprender básicamente muchas cosas. En aquel entonces había un laboratorio de estadística aquí pegado, aquí afuera, en una de las oficinas, en donde la intención era acercar a los alumnos a prácticas estadísticas. Y me acuerdo que yo, ya habiendo salido de la facultad, ya terminando la carrera, me dijeron, ayúdanos con una asesoría para un biólogo. Y entonces ese biólogo estaba haciendo unos cortes de unos changos y midiendo células. Y entonces pues yo lo escuché durante media hora tratando de poder ayudarle, no pude, porque me decía, quiero medir las células de Purkinje y si están asociadas a no sé qué patrones de dietas y de consumos. Y entonces pues yo estaba esperando que me dijera siempre cuál es la X y cuál es la Y y le hacía lo que quisiera, ¿verdad? Y créanme que no, y entonces me acuerdo de esa primera reunión salí, déjame pensar el problema, hay muchas soluciones, cualquier cosa tontería dije, pero la verdad es que estamos muy lejos cuando solo vemos los libros en donde ya están los datos hechos, de hacer cosas de consultoría. He aprendido mucho afuera, aprendí mucho en ese laboratorio y ojalá lo que dice Patricia es sus profesores se acerquen a grandes bases de datos del IFE, del INE, ahora más bien, y del INEGI. Bien, voy a hablar de básicamente dos encuestas electorales. Decía conteos rápidos y encuestas electorales. Voy a empezar por las encuestas que se hacen el mero día de la elección. Hay dos tipos de encuestas de salida y conteos rápidos. Conteos rápidos ya se los describió Patricia. Y las encuestas de salida consisten en ir encuestando a la gente que sale de las casillas de votar desde las 8 de la mañana que abren y encuestarlos e ir dando resultados a lo largo de la jornada electoral. La diferencia es que en un conteo rápido, como los resultados se generan a partir de las cartulinas, de las actas que publican los funcionarios de casilla, no hay un margen de error más que el de muestreo, que si los actuarios que estén aquí han tomado muestreo, son técnicas para inferir sobre una población con base en una muestra. Entonces, en esa no hay error de medición porque vemos todos los que votaron, los 1,500 que votaron en esa casilla, cuántos votaron por cada uno de los partidos y lo que resta es matemáticas, hacer un modelito que es relativamente simple. Como dice Patti, han tenido mucho éxito, yo creo que muchas compañías lo han tenido y si alguna compañía yo diría que no lo tiene, está haciendo las cosas pésimas. No hay error de encuesta. El problema es cuando encuesta uno a la gente, a la salida de casillas hay no respuesta, hay gente que no te dice o te dice otro partido, o nos enfrentamos a problemas de violencia en las casillas. Ustedes han visto 1000 anuncios en televisión de golpeados, de balaceras. Ahorita invité también a Emir, le pedí al comité para que nos platique, él es el responsable de campo y entonces tiene que andar el día, ahorita le explicaré él, andar sacando de la cárcel a la gente, sacarla
de grupos que los tienen rodeados, encañonados con armas, entonces hacen una cantidad de cosas brutales para que no se venga abajo la muestra. Bien, en encuestas de salida es un doble muestreo de otro nivel, porque el conteo rápido seleccionamos casillas y vemos todo lo que votó. En la encuesta de salida seleccionamos gentes, entonces de las 1,500 gentes que votan en esa casilla, encuestamos a 100 y con eso tenemos que inferir cómo votaron las 1,500 y de ahí generalizar a toda la población. Si podemos poner un momentito las gráficas, que se viera. ¿Ya está? Ok. A ver, tú lo pones en la primera. Ese es para avanzar, ¿verdad? ¿Cómo se hace una encuesta de salida? Se les aplica un cuestionario como este que ven, en donde yo tengo aquí a la izquierda, ustedes también, se les pregunta sexo, edad, escolaridad, por cuánto votó, es un poquito de calentamiento para la encuesta, y luego se les da esa boleta, símil de boleta electoral, que aparece ahí, para que nos digan por quién votó, y después la depositan en una mochila, es una símil de una urna electoral que trae el encuestador. Ese encuestador cada 2 horas transmite a un centro de proceso, nos dice cuántas hubo de cada partido, y en ese centro están atendiéndose todo el país o todo un estado, a donde sea la encuesta de salida, y tenemos que estar dando estimaciones en línea. Tenemos que decirle a los clientes a las 9 de la mañana, 10, 11, 12, cómo va la votación. Y la realidad de estos ejercicios, la ventaja, lo agradable, es que, perdón, era para el otro lado, ¿no? Nos dicen desde las primeras horas del día cómo va la votación. Esto que ven es la elección presidencial de 2006, se acuerdan que fue muy criticada, si había fraude. Abajo, la línea de arriba es azul, cuando perdió AMLO, tiene como un punto y medio abajo, y si se fijan, no alcanzo a leer, Emir, pero tú me dices, aquí más o menos qué horas eran. Desde las 2 de la tarde ya se sabía más o menos que se estaba abriendo a favor del PAN. Y lo interesante de esto es la construcción de sistemas especiales para que toda la información que va llegando la ponderen de manera automática y tengamos esa estabilidad. Nuestros clientes se sorprenden a veces porque les decimos, te digo desde las 12, 1 de la tarde quién va a ganar, y eso lo usan porque cuando está muy cerrada, pues ellos mueven sus estructuras, y en muchos casos muchas elecciones se deciden el mero día cuando están muy, muy cerradas. Este es el conteo rápido, son porcentajes de voto de la Cámara de Diputados, como decía Patti, son 300 distritos de elección, como 300 elecciones, voto directo, y estos son la encuesta de salida, perdón, a ver si la veo aquí. Comparativo de encuesta de salida y conteo rápido. Sí, la primera columna es la encuesta de salida, la segunda conteo rápido, la tercera son los totales de votos que contó el IFE en aquel entonces, y la última el resultado oficial. Pueden ver que son muy similares. Como decía Patti, es más o menos, no es tan difícil hacer el conteo rápido porque no hay error de medición. Lo difícil es que las encuestas de salida coincidan con el resultado oficial. Esta es la distribución de porcentajes de voto de la Cámara de Diputados. Estos son curules, ¿verdad? Se puede ir pronosticando todo con una muestra nacional. Estos son los conteos rápidos de las cámaras. Y me voy, aquí son los curules. La primera es encuesta de salida, columna, la segunda, porcentajes de voto, perdón. Entonces la primera es encuesta de salida, la segunda, el conteo rápido, y la última, lo que registró el IFE en aquel entonces. Pueden ver que son muy similares. Y después, curules, la encuesta de salida es la primera columna de nuevo, tiene un poquito más de margen de error, pero bastante aproximado de cómo iba a quedar la Cámara.
y no tenemos que estar en los 300 distritos, estábamos en aquel entonces en alrededor de 200 distritos para obtener resultados. Bien, hasta ahí lo dejo. Me gustaría que hubiera una ronda de encuestas en general, las preelectorales, que son las que han dado mayor crítica en este sentido, pero terminamos primero con encuestas de salida y conteos rápidos, ¿no? Perfecto. Sí, justo eso siempre me inquieta a mí. Yo también tengo muchas ganas de esa discusión, pero me gustaría pedirle a Carlos si nos platica un poquito de, bueno, a mí me queda la inquietud, no sé a ustedes, si, ¿por qué o qué nos podrías decir para aclarar o motivar por qué seguimos usando muchas técnicas o muchos enfoques estadísticos, como comentaba Patti? ¿Dónde está el reto en el proceso de estimación, en los conteos rápidos, cuando ustedes están decidiendo las metodologías o incluso los retos operativos? Si eso involucra simulaciones, si todo son cosas exactas, ¿qué retos presenta en general el proceso para alguien que está participando en estos conteos? Gracias, Ruth. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo les voy a comentar de mi experiencia que tuve en el conteo rápido de 2015, el que acaba de pasar. Y bueno, de hecho estaba acordándome la última vez que estuve en este auditorio, creo que aquí soy actuario de la Facultad de Ciencias, estaba sentado por allá en una plática de la huelga. Entonces, ya fue hace mucho tiempo que estuve en este auditorio. Jamás había presentado nada ni platicado. Pero bueno, les voy a responder la pregunta que plantea Ruth. Bueno, el comité, el INE convoca un comité, está conformado por expertos en estadística. Ese comité sesiona, en este caso sesionamos todos los martes y vamos discutiendo distintos aspectos operativos acerca del conteo. Tenemos que definir la muestra, el diseño de muestra, cada quien tiene que decir qué es lo que va a hacer el día de la elección, cómo va a estimar la conformación de la Cámara, y todos son acuerdos. O sea, yo en esta ocasión yo trabajé el diseño de muestra, en donde lo que hice fue agarrar la base de datos de elección federal para diputados de 2012 y hacer un montón de simulaciones con esa base de datos. Utilizamos R, de hecho R es la herramienta que se utiliza en los conteos rápidos. Ahorita vi unos minutos de la presentación anterior donde decía que el manejo de R es muy importante. Yo les aconsejo que aprendan a manejar R, a leer datos, a leer bases de datos, a manejar bases de datos con R, porque eso es lo que se utiliza muchísimo. Entonces, programamos muchas simulaciones y diseños, tamaños de muestra, y elegimos el que mejor nos convenía, ¿no? El que daba mejores resultados, y también tenemos que tomar en cuenta que nosotros vamos a utilizar métodos frecuentistas, estaba el bayesiano, y bueno, también tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? Y al final de cuentas es una elección del comité, todo es decisión del comité, por lo que a lo mejor yo quisiera hacer algo que me parece lo mejor, pero no lo puedo imponer, ¿no? Éramos 5 personas en esa ocasión, cada uno de nosotros estaba siendo respaldado por alguien. A mí me estaba ayudando Antonio Soriano, que está por ahí sentado. Él da clases en la especialidad de Limas. Y también aquí creo que da muchos cursos. Espero que les esté enseñando R y a leer bases de datos. Si no, jalón de orejas para él. Y bueno, todo es un acuerdo entre el comité. Y muchas cosas también se deciden pues de forma política, ¿no? Porque tienes conversaciones con los partidos, conversaciones con los consejeros electorales, y hay muchas cosas que a lo mejor tú dices, bueno, es que eso no entra dentro de la estadística propiamente, pero luego tienes que ceder porque están los partidos empujando, porque está el consejero presidente o los consejeros queriendo hacer cierta cosa, o muchas veces por descuido, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un descuido que creo que sí se nos pasó, que se presentaron los resultados el día de la elección como máximos y mínimos, y eran intervalos de confianza. Por ahí en una reunión a alguien se le ocurrió decir que era un máximo y un mínimo y no pusimos atención y pues se fue. Entonces luego tuvimos problemas por eso, ¿no? Es un intervalo de confianza y límite superior, límite inferior, y no se mueve, ¿no? O sea, ese tipo de detallitos que se tienen que pensar muy cuidadosamente. También otro de los retos que tienes cuando estás participando en ese tipo de cosas es hablar propiamente. O sea, evitar decir se manipuló la base
base de datos, se manipuló la muestra, se manipuló la información, se cuchareó, se parchó, o sea, ese tipo de cosas, no, o sea, estás hablando con los partidos políticos, no, y es que parchamos esto, no, o sea, no. Hay que tener muchísimo cuidado en cómo se habla, o sea, estamos estimando este parámetro, tenemos esta población, errores de redondeo es cuando uno dice parcha, ¿no? Entonces le tenemos que explicar a las personas que a lo mejor la computadora tiene una memoria finita. Entonces lo que haces, por ejemplo, tienes una serie de cantidades que suman 1. Entonces la última cantidad no la estimas, simplemente sumas las demás y haces 1 menos las demás. O sea, le estás ayudando a la computadora a que haga las cosas bien, ¿no? Tiene un error de redondeo, pero no dices se parcha. O sea, no dices que tomas en cuenta el error de redondeo y haces ese tipo de cosas. Tienes que aprender a hablar muy bien y a lo mejor hablar un poco como López Obrador, que habla muy lento, pero pensar cada palabra que dices. Bueno, a lo mejor no tanto. Pero bueno, esas serían algunas de las cosas que sí tendrían que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, siguiendo en la idea de que, bueno, estudien estadística, creo que sí hay mucho trabajo allá afuera para estudiar estadística, pero sí. O sea, yo sé que aquí en las materias se aprende máxima verosimilitud, se aprende intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, todo eso. Traten de presionar a sus maestros para que les enseñen a manejar bases de datos y sobre todo R, ¿no? Eso es esencial, porque vas a llegar al trabajo y no te van a pedir intervalos de confianza, no te van a pedir pruebas de hipótesis, van a decirte, agarra, descárgate una base de datos de INEGI y calcúlame tal. Entonces ahí las bases de datos INEGI son, creo que DBase, son un formato extraño, no son Excel. O sea, hay que leer la base de datos y calcular lo que se haya que calcular de la base de datos. Entonces aprendan desde ahora, ¿no?, a hacer ese tipo de cosas, que son triviales, son sencillísimas, pero a lo mejor uno se va a estar destrozando el estómago porque en ese momento no sabe. Entonces, bueno, eso sería todo. Pues a mí alrededor de este asunto de las encuestas electorales o, bueno, en particular los conteos rápidos y encuestas de salida versus las encuestas electorales, esa sí es una cuestión que a mí me parece difícil de valorar el riesgo que corremos como sociedad al estar involucrados en la disponibilidad de un montón de información. Yo creo que cerca de un periodo electoral hay resultados o estimaciones de intención de voto, proporción de voto, por todos lados, de todo tipo, y no es claro para la sociedad en general de dónde salen estos datos, qué proceso está involucrado. Pero para quienes los hagan, para quienes estén involucrados en el proceso de producir estos resultados, sí debe de ser muy claro cuál es el escenario, cuáles son las dificultades y cómo se pueden abordar de manera responsable y sobre todo profesional para que las cosas sean útiles verdaderamente, ¿no? Y no generen conflicto en lugar de dar certeza, como mencionaba Patti. Y pues yo hasta como cliente se los digo, yo creo que José siempre ha sido muy cuidadoso en su empresa del profesionalismo en ese sentido y por eso le pediríamos que nos platicara de este asunto de las encuestas electorales versus las otras, las de salida y los conteos rápidos. Bien, ¿alguien más? ¿Seguimos? ¿Un comentario puedo hacer muy rápido? Sí, claro. Lo que decía Ruth es, ¿cuáles son los retos? Nosotros trabajamos, uno de nuestros principales clientes ha sido TV Azteca por 15 años y lo complejo yo diría son dos cosas para hacer una muestra. La primera es que nos piden, no nos piden una elección, nos piden 20 elecciones simultáneas. Nos dicen, quiero ver cómo va la elección presidencial durante todo el día, quiero ver en estos 5 estados cómo van las gobernaturas, en estos otros 2 quiero senadores, en estos 3, 4 distritos quiero ver cómo va el diputado, y en estos 3, 4 presidentes municipales en los municipios, cómo va la elección. Entonces nos dejan primero la imposición de una muestra de los 5 estados, de los 9 municipios, que después hay que completar para tener una muestra. Si yo fuera, por ejemplo, por una muestra de 20 estados, a lo mejor esos 5 que me están pidiendo no estarían en muestra representando al país, no son los mejores,
¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es primero dejar esos adentro de la base del muestreo y luego ver con cuáles completamos para tener una buena representación del país. Ese es uno de los grandes retos. Y el segundo, algo que tiene que ver con lo que decía Carlos, que si somos frecuentistas o bayesianos, son dos enfoques de la estadística. La estadística clásica nos enseña a actuar cosas mucho que nos dan beneficios, pero en el promedio, ¿verdad? Nos dice, tú saca una muestra aleatoria y con esa quédate. Y si sacaras 1000 muestras, en promedio estarías con un estimador que va a estar insesgado, cercano al verdadero valor. Pero no sabemos si la primera muestra que sacamos es la del promedio o es una muestra mala. Les voy a poner un símil. Imagínense que vamos a contratar una secretaria en un puesto y tenemos 10 candidatos. No hacemos una selección para tener la secretaria promedio, queremos la mejor secretaria y para eso les podemos hacer evaluaciones en muchos rubros, pues habla, la apariencia, las capacidades para escribir, lo que quieran ustedes agregar, ¿verdad? Pero entonces con base en esa calificación producen un score y dicen esta es la mejor a mis intereses, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, a diferencia de lo que aprendí aquí en la facultad, que nos dicen quédate con la primera muestra, nosotros hacemos muchas muestras y probamos, muy similar a lo que decía Carlos, el desempeño no solo en la última lección, sino en las lecciones anteriores. El azar, cuando lo dejamos solo, es peligroso, es malo. Yo he visto azares en donde queda muy en rural la muestra y no pega, no deja buenos resultados. Yo les garantizo que si ustedes prueban una muestra y le ponen características de desempeño, lejanía, hay muchos criterios que podemos pedirle a una buena muestra, y la sacamos probada en lecciones anteriores, yo les garantizo que van a tener una muy buena muestra la siguiente vez. Con los ojos cerrados les digo, hemos graficado buenas muestras y malas muestras en el 2012 y luego las ven contra el 2015, y van a ver la correlación enorme, ¿no? Una mala muestra es mala muestra en todos lados, ¿no? Esos son los dos grandes retos y les cedo la palabra a Emir tantito para conteos rápidos y empezamos con el tema de… ¿Qué tal a todos? Muy buena tarde. De igual manera, agradezco la invitación que me realizaron para participar y platicarles un poquito a ustedes acerca de la experiencia que tengo en este ámbito. En esta ocasión me toca jugar de visitante, por decirlo de una manera, porque bueno, yo no soy egresado de aquí de Ciencias. Yo estudié estadística en Chapingo y posteriormente estudié economía en el Colmex. Sin embargo, me llamó más la estadística al final del día. Nuevamente, por decirlo de una manera, regresé al redil, porque llevo 15 años dedicado a este tema de las encuestas. Específicamente en las encuestas electorales llevo 8 años trabajando en este ámbito. Entonces, para platicar, en resumen, esto sí te da una forma de vida y que te puedes pasar muy bien, muy a gusto, además de que te gusta tu trabajo. Entonces, en ese sentido, se los recomiendo ampliamente. En torno a las problemáticas que presenta una encuesta, comentaba Ruth de manera muy atinada que cuando cuando se acercan las campañas, se acercan las elecciones, empiezan a saltar números por todos los medios, vemos en el periódico, vemos en televisión, escuchamos comentarios de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, acerca de las personas que van liderando una elección, ¿sí? Ahora, tenemos a la mano infinidad de números, algunos dicen que gana el candidato A, otras tantas, quizás más, dicen que gana el candidato B, y entonces la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿y a cuál encuesta le creo? Si tengo ciertas encuestas que considero que pues, tienen alguna base científica que dicen que gana un candidato, ¿por qué hay otra que también, si se basa en técnicas científicas, por qué dice que gana otro candidato? De primera instancia yo no me lo puedo explicar, ¿sí? Porque ambos están utilizando metodologías basadas en conocimiento científico. Ahora, bueno, mucha de esta problemática se genera en algo que ya se comentó aquí en la mesa, que son los errores muestrales y los errores no muestrales. Nosotros, actuarios, estadísticos, matemáticos, nos peleamos para bajar, es que tu diseño de muestra tiene un margen de error de 3.1 y no, pues yo acabo de hacer uno y ya lo probé, ya lo repliqué y con ese logro un error de 3.0.
Entonces, bueno, de 3.1 a 3.0 pues es una ganancia marginal. Entonces nosotros nos estamos peleando en esos temas cuando creo que el verdadero problema está en el tema de la medición. ¿Qué es lo que pasa? A mí me dicen, haces una muestra, seleccionas tú una muestra a partir de una base de datos de secciones electorales en este caso, y entonces resulta que tienes 200 secciones electorales en muestra, no sé, para un estado. Ahora, tú tienes personal de campo que tiene que ir a levantar encuestas a esas 200 secciones. Mi primera pregunta es, ¿realmente llegaron esas 200 secciones que tú tienes en muestra? Probablemente dice, no, pues es que queda hasta arriba del cerro, ahí la iglesia y la escuelita rural, entonces pues me da mucha flojera hasta allá porque son 2 horas, mejor aquí a la salida de la carretera en la caseta, que hay unas casitas y aquí hago 10 encuestas y me regreso y ya cumplí. Entonces, el tema es cómo vamos a respetar toda esa metodología. Ahí es donde entra mucho mi función, en este caso en Mendoza Blanco, yo soy director de investigación, entonces mi función es hacer que toda esta parte teórica coincida con la aplicación práctica. Entonces tengo que encargarme de verificar que se respetan todas esas partes de diseños de muestra, los esquemas de selección, cómo selecciono una vivienda. Ya sé que tengo que levantar una encuesta en una sección electoral, pero además, ¿cuáles viviendas selecciono? ¿Agarro 10 juntitas en una manzana y ya acabé para no caminar mucho? ¿O agarro y estoy dentro de la sección electoral y me voy al mercado y entonces agarro a todas las señoras que van a comprar el mandado y con eso ya cumplí? Estoy respetando quizás la parte de la sección electoral, pero ¿dónde quedan mis siguientes etapas de selección que tengo que respetar? Entonces, todas estas metodologías, todo esto nos explica por qué hay errores, nos explica en gran medida, no digo que solamente se deba a ese caso, pero en gran medida nos explica por qué hay una disparidad mayúscula en las estimaciones de las diferentes casas de encuestadoras. Y yo pienso, como todo buen ciudadano, que no hay una mala fe detrás de esto, sino simple y sencillamente es una mala aplicación de los conocimientos científicos, de las técnicas. ¿Por qué? Porque no se respetan todos estos supuestos. Estoy respetando la aleatoriedad en mi sección electoral, pero no respeto la aleatoriedad para seleccionar a mi respondiente. A lo mejor agarro los 10 más sencillitos y con eso ya terminé. Entonces, recordemos que hay muchas otras cosas más allá de la selección, a lo mejor en el escritorio, sino que también en campo tenemos que cerciorarnos de que seleccionen de manera apropiada a estas personas. En la diferencia de los conteos rápidos, como lo han dicho, es que ahí nos basamos, por decirlo de una manera, en hechos. Ya está hecho el conteo y entonces yo tomo ese resultado y lo ingreso a una muestra. En este caso no existe tal resultado, también lo tenemos que generar a partir de una selección de personas que nos permitan estimar solamente para esa casilla y después estimar en el total. Entonces, esta parte la quiero dejar sobre la mesa. ¿Por qué? Porque creo que explica en gran medida por qué nosotros nos enfrentamos a estas cifras tan disímiles y por qué la pregunta es por qué se equivocan o por qué nos equivocamos, si es que me quieren incluir, aunque podemos presumir de no haber cometido errores en determinar los ganadores en los ejercicios que hemos hecho, pero la pregunta es efectivamente por qué se equivocan las encuestadoras. Creo que esto nos da una idea un poco más clara acerca de por qué hay esas diferencias sustanciales. No sé si… ¿Agreguemos más en ese sentido? Sí. Bueno, lo que pasa es que al final de cuentas es cuestión de costos. Una muestra que te lleve a cada rincón del país va a salir carísimo. Y alguien que tenga la capacidad de pagar eso, pues es muy extraño. No sé si un partido político o algún competidor que va para un cargo público quiera hacerse a pagar una muestra tan grande que le dé una precisión muy, muy pequeña, ¿no? Entonces yo creo que ahí es empezar por ahí, ¿no? Entonces, para reducir costos se utilizan técnicas que se llaman muestreos politápicos, en el caso de muestreo, donde tú tienes al país, lo divides en grupos, se hace una selección aleatoria de esos grupos, y solamente a los grupos que seleccionas va a ir la gente a recabar información. Muchas veces, adentro de todos esos grupos que se seleccionan, se selecciona otra muestra de otros grupos. Entonces te vas metiendo cada vez, y bueno, eso obviamente baja costos, pero crea un error mucho más grande, ¿no? Un error de estimación.
La alternativa es hacer un muestreo estratificado como el que hace el INE, es donde se hace una cuadrícula del país, que son los distritos, y en cada cuadrito tú vas por muestra. Entonces queda todo súper repartidito. Pero bueno, eso tiene unos costos muy altos. Yo creo que solamente el INE puede hacer este tipo de cosas porque, bueno, ya le está pagando estos CAEs que comentaba Pati al principio, les está pagando para que estén supervisando 3 o 4 casillas. O sea, ya no estamos hablando del distrito, casillas. Y estos CAEs se les avisa con unas pocas horas antes de que su casilla salió en muestra y van y mandan la información. Pero yo creo que solamente una organización como el INE puede hacer eso o alguien que esté dispuesto a gastar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, ya también pasamos, ya cuando hablamos de costos, también pasamos a qué también se hacen las cosas, ¿no? Qué también se levanta la información. Decía por allá el compañero que muchas veces un crimen en muestreo es la sustitución. Si cayó la escuelita que está allá arriba en la montaña y tienes que pasar el arroyo, esa es la que tienes que ir. Si sustituyes, ya, o sea, tus métodos estadísticos ya no valen, ¿no? Y ahí es cuando empezamos con un error, el error de muestreo. Bueno, si es más allá del error de muestreo, ya tus técnicas ya no valen. Entonces, a lo mejor también eso ya tiene que ver con ¿cómo se le puede decir? La calidad del trabajo de la compañía, de la Agencia de Investigación de Mercados, de la compañía encuestadora, ¿no? Que sigan los procedimientos estadísticos para obtener información realmente de calidad. Pues sí, el ejercicio de 2012 dio mucho de qué hablar, ¿no? Porque hubo varias agencias de investigación de mercado que daban a Enrique Peña Nieto con muchísima ventaja, ¿no? Con respecto a Andrés Manuel López Obrador, y el día de la elección ya se vio que no. Solamente hubo pocas agencias de investigación de mercado que daban una ventaja menor. Y bueno, ahí a lo mejor eso da mucho para la discusión, pero bueno, básicamente yo creo que al final del día son costos y vigilar que el procedimiento estadístico se siga al pie de la letra, ¿no? Sí, si quieres. Bien. Hay muchas compañías, siguiendo el comentario de Carlos, que para una elección de gobernador dicen yo fui a las principales 10 ciudades del estado. Eso, si lo hacen por ahorrarse recursos, eso no sirve porque las zonas rurales son más priistas, son más perredistas y es de donde normalmente incluso movilizan la gente los partidos durante la jornada electoral, durante previos a la elección hacen compra de votos, regalan materiales. Esas zonas siempre están votando de manera diferenciada. Entonces, de alguna manera sí hay que llegar. Efectivamente tiene un costo, como dice Carlos. La impresión que yo tengo es que yo trabajo mucho con el mundo político. De 10 pesos que se gastan no son ni 10 centavos en las encuestas. Todo se lo gastan en campaña. Y la ventaja de una buena encuesta es que les garantiza que la inversión que están haciendo, que la propaganda, que lo que están ofertando sea lo que la gente necesita. ¿Verdad? Por ejemplo, hicimos recuerdo en el 2006 fue, nos contrataron cuando decía AMLO, me voy a mi rancho a la chingada. Estaba harto de que no subía, ¿se acuerdan? Estaba en tercer lugar. Nos contrató como 2 semanas antes. ¿2012 fue? Sí. Ok. Nos contrató 2 semanas antes del inicio de las campañas, en donde estaba posicionado en tercer lugar desde hacía mucho tiempo. Y entonces yo lo que le decía a los clientes es, tenemos que ver por qué en el 2006 casi ganó la elección y ahora está en un tercer lugar retirado. Estaba primero el PRI con Peña Nieto, Vázquez Mota y un AMLO en un tercer lugar muy sólido. Y entonces les dije, tenemos que ver por qué la gente no vota, pero yo no te puedo decir por qué la gente que votó en el 2006 no vota. Entonces empezamos a hacer antes de una encuesta, nos funciona muy bien, grupos focales. Un grupo focal es una reunión con 10 gentes en una cámara cerrada en donde platican de manera abierta con un moderador sobre cualquier tema. Y entonces lo que encontró es que la gente estaba muy disgustada en el norte con que se había declarado presidente legítimo, con que desconocía las instituciones. Acá en el centro las tomas de reforma eran de locura. Cada pedazo del país vivió un AMLO distinto. Y entonces recomendamos muchas cosas. Lo veían viejo, cosa que yo jamás lo hubiera puesto en un cuestionario, que ya había pasado su tiempo. Y entonces pues la recomendación fue, levántenlo a las 7 de la mañana, no sé si recuerdan, que empezó a dar las conferencias, ganaba la noticia del día, y una persona que se levante a esa hora pues trae energía, no lo ves desgastado, ¿no? Algo de un saco con más hombros le pusieron. Le dije yo, tienes que pedir, si no una disculpa,
tienes que hacer un spot de reconciliación con la gente, y recuerdan que así inició la campaña, con un spot que decía, no recuerdo cómo decía, si en mi afán de perseguir la democracia en este país hería a algunos en sus intereses, les pido, no ofrezco mi mano franca o algo así, decía, no decía disculpa. Y le funcionó. Y les puedo decir 3, 4 cosas que le dijimos, y si recuerdan, durante la campaña pasó rápidamente de tercero a segundo, ¿verdad? La pregunta es, si hubiéramos trabajado con él antes, ¿se puede mover? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos ahora un nuevo reto desde hace como 4 años, de ayudar no solo a medir una campaña, cómo va el día de la elección y en las jornadas electorales, sino hacer investigación de fondo para ver cuáles son las necesidades de la gente y que esa foto la tengan los candidatos con mucha precisión, fortalezas y debilidades, como esto que les platiqué de AMLO. Hemos movido muchas elecciones, por ejemplo, la interna de Madero contra, ¿cómo se llama?, Cordero. Nos habló Madero cuando estaba, creo que decían todas las compañías que estaba 20 puntos abajo. Lo medimos, estaba como 5 nada más y acabó ganando por 12. Pero podemos traducir cosas de la gente, ponérselas a los creativos, a los que hacen la publicidad, a los que hacen la difusión de las ideas, de manera muy, muy precisa para que vean un mejor candidato, ¿no? Errores graves que vi también de esto. Recuerdo que AMLO decía en el 2006, esa fue, ya ganamos, ¿no? Yo hablo mucho con mucha gente y en aquel entonces tengo un trabajador en Cuernavaca que es muy perredista y estaba fascinado con el cambio que venía a México ya con una nueva era, ¿no? Entonces, desde 2 años ya estaba viendo qué día era el de la elección. Y entonces yo le pregunto como unas 3 semanas antes, si ya vas a ir a votar. No, ya ganamos, mejor me voy a ir a mi partido de fútbol. Le pregunté a 2, 3 gentes, eso pues no me necesitan. El problema es que mucha de la gente que es de más bajos recursos, de menos educación, no tiene una educación cívica y le da lo mismo ir a votar o no votar. Si me necesitan, voto porque me va a ayudar. Pero si me dice que ya ganamos, no. Hicimos una encuesta postelectoral y perdió como 5 puntos de votación, nada más con ese error, ¿verdad? El decir ya ganamos, no te necesito, ¿no? Pero bueno, hay muchos errores. El de AMLO también me acuerdo que puso todos los espectaculares de todo el país, también le dijimos, están mal. La gente no sabe, y sobre todo la gente que vive en más comunidades alejadas, rurales, no sabe qué es AMLO. AMLO no va a venir en la boleta. En la boleta va a venir Andrés Manuel, y ustedes veían las campañas de muchos otros candidatos que traen su nombre. Y entonces hicimos una encuesta y le demostramos que como 20% del país, 30%, de la población rural, no sabía que era AMLO, ¿no? Y no rural, mixta también, ¿no? Y entonces estás desperdiciando spots en ese sentido, ¿no? Lo mismo le dije a uno, me acuerdo, que le decían el pollo en Querétaro, vas a perder, y puso por toda la ciudad, el pollo es mi gallo. Yo les decía a mucha gente, ¿de qué ves este anuncio? De huevos. Créanme que hacen muchas estupideces de ese estilo, ¿no? Y eso te lo da la encuesta y un poquito la intuición, ¿no? Pero efectivamente yo quisiera cerrar con el tema de lo que empezó a Emir, de la calidad de las encuestas. Yo salí de aquí de la facultad haciendo las primeras encuestas, no eran malas, pero no eran muy precisas, y entonces yo decía, ¿qué falló? Y me ponía a ver mis fórmulas de muestreo, todo bien. Y resultaba que el azar decía, en una sección cuando llegábamos, dice, 7 mujeres y 3 hombres. ¿Por qué tantas mujeres? Así salió, tocamos la puerta. Y ahora hacemos cuotas de muestreo, hacemos cosas que hemos ido aprendiendo, pero recomendaciones generales yo les diría, si una encuesta está hecha entre semana no sirve. Entre semana no localizan los encuestadores a la gente económicamente activa, ni a ustedes como estudiantes. Y cada grupo vota de manera muy distinta. Si los que se quedan en casa votan igual que los que se fueron, no habría problema. Pero las encuestas entre semana a veces se baja mucho el PAN, el PRI, dependiendo del estado. Entonces, nosotros lo hacemos de viernes a domingo y tenemos muy buenos resultados. No entrevistamos a la persona primera que abre la casa. Recuerdo que en el 2000 fui de las primeras empresas, aunque no se publicó, nos había contratado La Bastida, el PRI, y le decíamos, vas a perder la elección, te va a ganar Fox. Y me decía, todas las encuestas dicen que voy ganando, no te creo. Y contrató a otra empresa y le decía, vas a ganar tú, La Bastida. Y como no tenían muestrista, me acuerdo, en aquella empresa, yo hacía 2 muestras. Volvíamos a levantar y me salía gana Fox y a los otros gana La Bastida. Hice un tercer intento antes de que nos corrieran, porque nos corrieron. Y le dije
dije, yo voy a sacar una sola muestra, yo toco la casa 4, tú la 5, la de enseguida siempre. Y le volví a salir, gana la Bastida. Y no me dejaban ver sus bases de datos, las vi después por debajo del agua, como 2 años después, y traían 70% de amas de casa en la encuesta y 30% de otras actividades. Ni siquiera balanceado por sexo. Las amas de casa obviamente son mucho más priistas. Y pasan de esas cosas cuando no tomas la aleatoriedad controlada o no lo tomas al final, abres al primero que abra la puerta, al primero que te encuentres en la calle. Otro ejemplo, me acuerdo que decía me contrató una persona de un municipio del Estado de México que me decía, oye, tengo mucha variabilidad en mis estimaciones. Esta quincena me conoce el 70% de la población y la pasada me conocía el 30% y la anterior el 80%. Y entonces bajo y subo como 40 puntos cada vez. Le dije, no necesitas un estadístico, necesitas sentido común, ¿no? Le dije, ¿dónde se va la gente? Si te conoce 80%, hay un margen de error, te están midiendo mal. Le dije, déjame ver tus encuestas. Obviamente la primera la hicieron afuera de una universidad, la segunda fuera de un centro comercial. Esas no son probabilísticas. Tienen que ser probabilísticas en donde tú le das una probabilidad conocida a cada zona y así deben de hacer las estimaciones. Conozco gente que tiene empresas famosas y dice, ustedes váyanse ya para Insurgentes Norte, yo me voy para acá, para el sur. No hay muestra, nomás dice, ¿creen que regada la colecta va a dar buenos resultados? Tampoco, ¿no? Y un último grupo de encuestas que yo he visto, pues, son encuestas vendidas, que está a 20 puntos, me lo han pedido mucha gente, es más, nos han contratado, no digo qué partidos, a muchas gentes y de repente dicen, no me gusta el del primer lugar porque no tiene intereses afines a los del partido, pónmelo en tercer lugar, ¿no? Entonces hay gente que sí lo hace, ¿no? Esto que decía Carlos de las encuestas de Peña Nieto, me parece que todas las encuestadoras le dieron una ventaja que nunca tuvo, ventajas de 20, 30 puntos, nunca las tuvo con nosotros, ¿no? Tenía ventajas de 10, 12 puntos. Y siempre que llegamos a la elección les digo, llegada a la elección van a tener que, todos los que decían que 30, van a decir que el último minuto se decidió la gente por no votar por AMLO. No es cierto, lo que ocurre es que llegada la elección, empezamos a publicar nosotros más y otras compañías que también tienen renombre y me parece que muchas compañías se alinean con eso, pero tengo la impresión que muchas compañías cuando salen 2, 3 conocidas que dicen que tiene 30 puntos, todas le ponen, pues no le pongas 30 para que no se vea copia, ponle 25, ponle 27, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Encuestas vendidas, muchas de las que son pagadas por partidos así se han clasificado. Reitero, no entre semana, no a la primera persona que abre la puerta y la experiencia pues de la casa encuestadora. ¿Alguien más? Pues viendo el tiempo, no sé ustedes, jóvenes, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran hacer al panel? Pati, sí, claro. Okay. Sí, se ha estado hablando de los problemas de las encuestas, sobre todo que digamos, la confiabilidad que le tenemos a la respuesta que estamos obteniendo. En el caso de conteos rápidos, que es en donde yo he estado trabajando, no hay problema con la medición, o sea, son datos duros, son datos reales, no hay problema de no respuesta, no hay problema tal cual de que alguien haya copiado mal, sino que hay muchos controles sobre la medición. El problema que se tiene en conteos rápidos es que hay un límite de tiempo para hacer la estimación. Generalmente es hasta las 10:30 de la noche. Entonces se tiene que hacer la estimación con la información que haya llegado de las casillas en muestra hasta esa hora. ¿Sí? A las 6 de la tarde se cierran las casillas y empieza el conteo. En 2 estados de la República, en el noroeste, tienen 2 horas de diferencia. Entonces, para ellos cierran cuando aquí son las 8 de la noche. Entonces, hay una desventaja ahí y empieza a llegar la información realmente a las 8, 9, 9:30, 10 de la noche y tenemos que estar haciendo nosotros estimaciones y viendo que realmente la muestra que ha llegado sea una muestra aleatoria, porque la forma de llegar la información no es aleatoria. Generalmente llega la parte urbana, falta la parte rural,
ciertas zonas de la República. Entonces tenemos que estar viendo que haya información de todos los distritos, por lo menos de todos los estados de la República, que haya, digamos, cierta representatividad de la información que tenemos. Ese es el principal problema con conteos rápidos. ¿Por qué? Porque es necesario que la información salga rápido, porque es necesario que los resultados se den rápido, si no ya no sirve el conteo rápido. Hay otro mecanismo que es el PREP, el Programa de Resultados Preliminares, que ese sí va contando conforme va llegando la información, pero ese funciona hasta las 7, 8 de la noche del día siguiente de la jornada electoral. La llegada al PREP tampoco es aleatoria. Entonces, la llegada al PREP a las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche no representa realmente cuál es el resultado final, sino que hay que esperarse mucho más tiempo con el PREP, cosa que el conteo rápido lo da rápido, pero con esa desventaja, ¿no? Necesitamos la información muy, muy rápido. ¿Okay? ¿Alguien quiere preguntar algo de ustedes, chicos? ¿No? Queda claro todo. Ya saben todo sobre encuestas electorales. Claro, por favor. Bueno, en torno a la cuestión de las encuestas y lo que hemos hablado sobre el por qué hay malas estimaciones, no decimos malas encuestadoras, hay malas estimaciones. Algo que debemos considerar es que en verdad es una actividad que representa mucho para nuestra sociedad. Lo que nosotros buscamos, y hablo de nosotros como encuestadores, es dar más elementos, darle herramientas a la sociedad que estén mejor informados para tomar mejores decisiones. Hay un mal manejo, sí, es como cualquier otra actividad. No todos los médicos son buenos. Hay médicos que sí hacen su trabajo a cabalidad, totalmente entregados a su profesión, y hay otros que no lo hacen de esta manera. Últimamente se ha dado mucha controversia en cuanto a los resultados que brindamos como encuestadores. Sin embargo, sí les quiero decir algo, que si realmente nos comprometemos a hacer una buena labor, a informar bien a la sociedad, para ello necesitamos del trabajo de gente que se dedica a esta parte de la estadística, a la matemática aplicada, a la actuaría, porque si falta este elemento, este ingrediente, es la columna vertebral para poder hacer bien un trabajo de medición de la opinión pública en general, y opinión pública no solamente es el tema electoral, a lo mejor voy a mencionar otros ejemplos, pero en general con temas de gran trascendencia social, como son evaluación de programas sociales, de políticas gubernamentales en torno al bienestar de la sociedad. Hay muchísimos temas muy importantes, desde luego es relevantísimo el tema electoral, pero créanme que es muy necesario, porque como comentaba de manera atinada el doctor José Mendoza, muchas de las encuestadoras que hoy día están publicando información para la gente adolecen de esta parte técnica, carecen de estos elementos mínimos, diría yo, básicos para poder hacer una encuesta. Entonces no hacen encuestas, hacen otra cosa, no sé qué sea, pero me parece que no son encuestas porque carecen de este ingrediente básico. Entonces yo sí les, en general a toda la gente que yo conozco les recomiendo. Hay una ventaja en las encuestas electorales, que el día de mañana vamos a saber cuál fue el resultado. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta quiénes están haciendo bien su trabajo y quiénes, por cualquier situación ajena al tema científico, están haciendo mal su trabajo. Entonces, pongamos atención. Afortunadamente en este tema electoral sí podemos ver cuál fue el resultado real al final de la jornada. Ahora hay muchas encuestadoras, no voy a decir nombres, pero seguramente van a reconocer las frases, te dicen, bueno, pues es que todos los panistas estaban en la no respuesta y entonces pues me estaban escondiendo el voto, ¿no? Eso es prácticamente imposible, les puedo decir, porque no se explica, y en general si hacen algunas pruebas ahí o simulaciones sobre esas no respuestas, normalmente se comportan de manera muy similar al resto de los casos que sí nos dan respuesta. Entonces, decir que 20 puntos están escondidos en 20% de no respuesta se me hace una aseveración bastante temeraria y
pues muy falta de elementos profesionales, ¿no? Les agradezco mucho. Te quito 5 segundos, Tomás. Como un último comentario, encuestas, como decía Mira, hay en todos lados. Nosotros hacemos una parte política, la política es el 20% de lo que hacemos, hay encuestas sociales. Toda empresa que vende algo que es suficientemente grande hace encuestas de satisfacción de sus clientes. Un banco, cómo los trata, una empresa que vende chocolates, si les gusta o no, cómo los compara con los demás, alguien que vende quesos, programas sociales. Hay una diversidad en este país y todo el tiempo estamos haciendo. Yo les recomendaría a los que les interese conseguir trabajo en cuestiones aplicadas, no solo R, como dijo bien Carlos, que llevaran muestreo y algunos cursos básicos de como regresión, estadística básica, pero muestreo es el curso que tiene que ver con cómo hacer una encuesta, dónde me voy a encuestar. Y se sorprenderán porque les voy a comentar que yo cada vez que trabajo a la par con otras compañías no tienen un muestrista. Le digo, ¿cómo haces tus encuestas? Pues subcontrato a alguien de una universidad y créanme que no les funciona porque no están conectados con la parte de experiencia, ¿no? La última vez, les comento muy rápido, me tocó una empresa que hacía preferencias televisivas y me decía, oye, no nos están quedando como la otra que ya es conocida, que es Ibope. Y analizamos el diseño, era un doctor de una universidad, pero no tenía la parte práctica. Entonces vamos a contratar a este doctor y al que hace biólogo, sí. Pero hizo una maestría en estadística, ¿no? En doctorado, ¿no? Pero bueno, dicen por ahí que lo doctor no quita lo pendejo, perdón, pero créanme que lo que hacía era, esta compañía que levantaba, decía, pues aquí son pobres, aquí me contestaron todos, acá son ricos, no me dejan ni, me cierran la puerta, no me abren. Y entonces le regresaba con el estadístico y les decía, pues toma más muestra para que completes tus encuestas, tus 2,000 encuestas, tus 3,000. Y entonces agarraban y decían, otra vez iban a todo, los niveles altos no contestaron y puros pobres. Traía una muestra de puras gentes de bajo nivel, pura zona, no servía, ¿verdad? Entonces yo le decía al estadístico, oye, pero ¿por qué le sueltas la encuesta? Pues son al azar las nuevas. Sí, pues son al azar, pero ellos están escogiéndose la modo, ¿verdad? Entonces es un estudio que costó no me acuerdo cuántos millones de pesos y no servía para nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un área muy importante. Yo he puesto a veces aquí en mi propia facultad se solicitan encuestadores que hayan llevado muestreo, no me habla nadie. Me parece que es un área que definitivamente es un área de mucha oportunidad para toda la industria de encuestas en México, ¿no? Gracias. Pati, Carlos, ¿algún comentario final? Nada más, tú, Carlos. Nada más. Bueno, jóvenes, pues con esto daríamos por terminado la sesión del día de hoy. Espero que ahora ya tengan una visión muy diferente de las aplicaciones de la estadística en la actuaría, de su interacción constante y continua. Cualquiera, creo yo, al menos es mi punto de vista, cualquiera que hace una evaluación del riesgo tiene que estar sentado en un modelo de probabilidad y por ende necesita hacer inferencia. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Espero que se den una vueltecita mañana. Y agradecemos a nuestros ponentes que están aquí hoy, sorprendiéndose de este auditorio, ¿verdad? Porque yo tampoco hacía mucho que no estaba de este lado. Gracias, jóvenes.